que el sismo de Japón no es un sismo que está relacionado a la zona de subducción. El sismo de Japón se debe a una falla local con orientación noreste-suroeste, y sobre este plano de falla se ocurrieron el terremoto de Japón y una serie de réplicas en el orden de 6 grados, ¿no? De 6 y 5 grados. Y esta actividad sísmica de la isla de Kyushu, en el suroeste de Japón, conllevó a una reactivación del volcán de Aso. Pero el sismo de Japón se debe a un fallamiento local, mientras que el sismo de Ecuador se debe al choque de la placa de Nazca con la placa de Sudamérica, o sea, al proceso de subducción. Los sismos más grandes han ocurrido en Alaska, han ocurrido en Chile, o sea, en Chile estamos hablando de la colisión de dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, donde la placa de Nazca se subduce, o sea, se hunde o se mete por debajo de la placa de Sudamérica. En Alaska está el choque de la placa de Norteamérica chocando con el borde noreste de la placa del Océano Pacífico. Ahí tenemos grandes terremotos también. Y en el caso de Sumatra es un caso muy espectacular, en el caso del Océano Índico, porque en ese sector de ahí tenemos varias placas tectónicas chocando, no dos placas como en el caso de América, ¿no? Donde la mayoría de los casos chocan dos placas. En ese lado del planeta tenemos el choque de la placa del Océano Pacífico, el choque de la placa euroasiática, el choque de la placa filipínica, el choque de la placa australiana y el choque de la placa de Indonesia. Entonces estamos hablando que ahí los esfuerzos son mucho mayores. En América chocan dos placas habitualmente, a excepción en el extremo norte de la placa de Nazca, donde choca la placa de Nazca, choca con la placa de Cocos y la placa de Caribe. Ahí se da el choque, y la placa de Sudamérica se da el choque de 4 placas. Por ejemplo, la existencia de los Andes es una respuesta al proceso de colusión de las placas de Nazca y la placa de Sudamérica. Los Andes existen porque existe ese proceso de colisión entre esas dos placas tectónicas, porque se da bastante la actividad sísmica en el lado de Chile. Bueno, ahí tenemos la fosa Chile-peruana, ¿no? Que es una zona de subducción bastante profunda, como en el caso de la fosa de Puerto Rico, donde la profundidad es casi de 5 kilómetros, y los esfuerzos ahí son mucho mayores. Los desplazamientos, cuando hay un terremoto, las placas se pueden mover en el orden de 2 hasta 4 metros por cada evento sísmico. Cuando en estado normal ellas se desplazan 6, 7 centímetros hasta lo más 9 centímetros al año. Y aquí hablamos que cuando lo habitual es desplazarse 9 centímetros al año, aquí en un solo evento que dura 2 minutos, 3 minutos, se desplazan hasta 4 metros, 2 metros, por ejemplo. Toda la costa oeste del continente americano es parte del límite o del borde este del cinturón de fuego del Pacífico. Por eso él se llama cinturón de fuego circumpacífico, o sea, cinturón de fuego que circunda todo el borde del Océano Pacífico. ¿Quién está en el borde del Océano Pacífico? La costa oeste de América, ¿verdad? Y la costa este de lo que es Asia. Euroasia, lo que conocemos como Euroasia, la parte de Sumatra, las Filipinas, Indonesia, la parte de Australia, las Islas Salomón, donde hay bastantes terremotos, el lado de Papúa Guinea, donde hay bastantes terremotos, y el lado de Nueva Zelanda, donde hay bastantes terremotos. Por ejemplo, estaba viendo el mapa ahí y tenemos una actividad sísmica muy intensa en los últimos días en lo que es el extremo este de la placa indo-australiana, en el choque de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica en la parte del Ecuador, y tenemos sismicidad bastante, pero no de origen, de subducción, digamos, en Alaska, y los últimos sismos ocurridos en el noreste de Afganistán, con Tayikistán y la parte y un tercer país ahí, y Afganistán.